Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta audición hablaré de un tema que, a pesar de que puede tener cierta tendencia política o al tecnicismo político, es de interés para todos porque es un tema humano. Y es un tema humano porque afecta a los seres humanos, pero es un tema ecológico en esencia. Hablo del cambio climático, pero los tintes políticos que este tema puede tener son importantes para tratar de buscar una solución a este gran problema que ha afectado o ha estado afectando a la humanidad, como lo es el cambio climático. Hablo de una noticia que ha copado las primeras planas de los diarios más importantes del mundo, y es que Obama lanzó un ambicioso plan contra el cambio climático. Anunció hoy un programa para reducir las emisiones. Es una iniciativa sin precedentes para un gobierno de Estados Unidos, y este es uno de los desafíos de la Casa Blanca, que es el calentamiento global, porque más allá de su política exterior, su política militar, su política de salud, su política económica, su política pública y social, Barack Obama quiere dejar un legado como presidente de los Estados Unidos, no solamente en esos aspectos que van más allá, o que, mejor dicho, están encriptados en el tema de la política o la forma de hacer política para una sociedad o un estado, sino en una forma de hacer política para el mundo, beneficiando tanto al medio ambiente, a la naturaleza como al mundo. Por ello crea este plan para el cambio climático, contra el cambio climático, mejor dicho. Y es que en uno de los mejores momentos de su presidencia, tras conseguir triunfos en varios frentes, Barack Obama ahora vuelve a jugar fuerte para profundizar su legado, lo que ya les estaba comentando, con un nuevo plan para luchar contra el cambio climático, una cuenta pendiente de su campaña. Esto lo señala el diario lanación.com, en su portal web lanación.com, que es el diario La Nación. Barack Obama, durante su campaña para ser o para postularse como presidente de los Estados Unidos, prometió no solamente una reforma migratoria integral, que por cierto no ha cumplido, es otra de las cuentas pendientes de Obama, sino también, aparte de su programa de salud, que también lo prometió y lo lanzó, llamado Obamacare, prometió luchar contra el cambio climático. Es una cuenta pendiente de su campaña, pero no es de extrañar que vaya trabajando en contra del cambio climático ya en los últimos tramos o en la recta final de su periodo presidencial, porque busca, como decimos coloquialmente, dejarlo mejor para el final. O tal vez fue o ha resultado como la consecuencia y resultado, valga la redundancia, de un plan o un diseño que se ha venido gestando durante toda su administración o sus diferentes administraciones, para llegar a un proyecto concreto y a un plan elaborado estructuralmente, con propuestas concretas, innovadoras y realmente efectivas, y que puedan dar verdaderos resultados. Por eso es muy probable que, o esa es la causa más probable, la razón más probable por la cual se ha anunciado este plan contra el cambio climático ya en la recta final, cuando le resta solamente un año a Barack Obama para dejar de ser presidente de los Estados Unidos. Obama anunció una serie de medidas, entre las que se destacaron un plan para que el país reduzca para 2030, es decir, para que Estados Unidos reduzca para el 2030 en un 32% las emisiones de carbono de las centrales termoeléctricas respecto a los niveles de 2005. Se trata de la iniciativa más fuerte de un gobierno norteamericano contra el cambio climático, y la primera vez que desde la Casa Blanca se pone un límite a las emisiones de gas. Primera vez en la historia, pero es uno de los o mejor dicho, una de las iniciativas más fuertes, porque reducir las emisiones de carbono en las centrales termoeléctricas en un 32%, es una cantidad muy considerable, va a hacer que la productividad industrial en una central termoeléctrica o en las centrales termoeléctricas de los Estados Unidos tengan que incrementar los costos de operatividad, porque van a reducir sus emisiones de carbono, pero entonces es menos lo que pueden emitir, lógicamente, y al emitir menos carbono es menos lo que pueden producir, por lo cual los costos de producción y de operatividad se incrementan, y es proporcional a lo que van a ir reduciendo paulatinamente en un 32% según este plan de Barack Obama.
La medida es la versión definitiva de una orden ejecutiva conocida como Plan de Energía Limpia. Así se llama este plan de Obama, que la Casa Blanca adelantó hace un año y que después de un periodo de debate y modificaciones es aún más ambiciosa, de acuerdo con los detalles divulgados ayer por varios diarios norteamericanos. La norma presentada entonces por la Agencia de Protección Medioambiental, EPA, por sus siglas en inglés, Environmental Protection Agency, ponía como objetivo la reducción de las emisiones en un 30% para 2030, pero ahora se incrementa en un 32%, y esto es producto de las modificaciones que se han venido dando a ese proyecto. Entonces es muy interesante, es una orden ejecutiva, primero se va a colocar como una orden ejecutiva y luego como un proyecto de ley para ser aprobado por el Senado, pero es importante que esto no pueda incurrir en un veto republicano. Ya voy a explicar por qué. El cambio climático no es un problema para otra generación, ya no, dijo Obama en un video divulgado el día de ayer en su página de Facebook. Por eso, el lunes, es decir, el día de hoy, mi administración, eso lo había dicho antes, el día de hoy, mi administración presentará la versión final del Plan de Energía Limpia de Estados Unidos, el paso más grande y más importante que hemos tomado nunca para combatir el cambio climático, añadió Obama en el video, que no especifica las metas de reducción de emisiones que fueron anunciadas el día de hoy. El presidente, que ofrecerá los detalles de la normativa en un acto en la Casa Blanca, o mejor dicho, ofreció el día de hoy, subrayó en el video que se niega a condenar a nuestros hijos y nietos a un planeta que ya no puede arreglarse. El plan, considerado la pieza clave de la agenda de Obama contra el cambio climático, enfrentará con toda certeza una notable resistencia de la oposición republicana, de la industria del carbón y de los estados más dependientes de esa fuente de energía. Eso quiere decir que es una pieza clave en la agenda de Obama porque esta ley está diseñada para que pueda ser resistente a la oposición republicana, y eso es lo que les venía comentando. Esta ley, este proyecto que está encapsulado en el Plan de Energía Limpia de Obama, o el Plan de Energía Limpia de los Estados Unidos anunciado por el presidente Barack Obama, debe aplicar una política de inspección industrial con una ley sin derecho a veto republicano. Es decir, este plan debe estar diseñado en la aplicación de una política que haga que el Estado, el gobierno estadounidense, inspeccione a todas las industrias y centrales termoeléctricas de los Estados Unidos, y esto debe ser diseñado para que no caiga en un posible veto del Partido Republicano, porque la oposición del Partido Republicano es siempre acérrima al Partido Demócrata, y vemos como los republicanos siempre están en un oposicionismo constante, y eso es parte de la política del Partido Republicano y lo que direcciona mucho su agenda política, que es el oposicionismo al Partido Demócrata, y tratar de adversarlos en todo lo que puedan, tratar de no llegar a un consenso para que la originalidad de las ideas y propuestas del Partido Republicano sea tan sin precedentes, por así decirlo, que no se parezcan por lo menos ni en un poco a las ideas y propuestas del Partido Demócrata. Por eso el Partido Republicano siempre está en constante oposicionismo al Partido Demócrata, y entonces hay que tener en cuenta que esto no es un juego de política, o no es un juego político, no hay tiempo para oposicionismos. Esto es un tema en el que todos los factores y actores del espectro político, no solamente de Estados Unidos, sino también del mundo, deben dejar de un lado las categorizaciones de izquierda, de derecha, de partidos de izquierda, derecha o centro, para llegar a un consenso que permita buscar soluciones a un problema que afecta a todos, porque todos vivimos en el mismo planeta, todos somos seres humanos, y esto es una lucha contra el cambio climático. Aquí no hay tinte político ni el color de un partido en específico. Por ello tiene que haber consenso entre todos los actores de la vida política, no solo de Estados Unidos, lo reitero, sino de todo el mundo. El presidente Barack Obama
ofreció los detalles de la normativa en un acto en la Casa Blanca y subrayó que se condena a nuestros hijos, que se niega a condenar a nuestros hijos y nietos a un planeta que ya no puede arreglarse. Entonces, cada estado, según Obama, deberá elaborar planes para reducir sus emisiones con base en unas metas personalizadas que les otorgará la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y tendrán 2 años más de lo previsto para comenzar a avanzar hacia esas metas, de acuerdo con el diario The Washington Post. Es decir, uno de los puntos del plan es que cada estado de Estados Unidos, de los 50 estados, tiene que elaborar un plan para reducir sus emisiones con base en la ley estatal de todas las centrales termoeléctricas de cada uno de los estados. Tienen que elaborar planes para reducir sus emisiones, planes que ya van o pasan por un tema de operatividad y de mercado laboral interno, es decir, organizar los costos de productividad, los costos de operatividad, para que de esa forma no tengan pérdidas y lo que van a dejar de emitir pueda ser compensado en un plazo mediano o corto, con planes que puedan hacer que estas centrales tengan la reserva suficiente para poder seguir produciendo a pesar de que dejaron de emitir, con base en el 32% que está acordado y en las metas personalizadas que les otorgará la Agencia de Protección Medioambiental. Por ello, tienen que ir elaborando planes con base en estos parámetros que acabo de señalar. La norma complementa el objetivo general con el que Estados Unidos se ha comprometido ante la ONU con miras a la Conferencia Global sobre Cambio Climático que se celebrará en diciembre en París, Francia. Y es que podemos observar cómo esta es una estrategia de Estados Unidos para llegar muy bien preparado y capacitado a la conferencia global sobre el cambio climático y tratar de llegar con una propuesta que sea taxativa, es decir, que no tenga la posibilidad de ser limitada, de ser rebatida, de ser contraargumentada, porque simplemente es algo que no puede ser rebatido porque habría consenso y todos estarían de acuerdo en esa conferencia con ese plan de Obama. Por ello tiene que ser taxativo para que llegue con muy buena preparación Estados Unidos a la conferencia global sobre el cambio climático y este plan se complemente con las propuestas del resto de los países que van a estar en esa conferencia global en diciembre, que voy a estar siguiendo, por cierto, y voy a estar dándole cobertura a través de este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, para así poder entender la importancia que tiene esto para el futuro de la humanidad, porque se está tratando de cuidar al medio ambiente. Esa meta, formalizada en marzo, consiste en que Estados Unidos reducirá para 2025 sus emisiones de efecto invernadero. En total, no solo las procedentes de centrales termoeléctricas, entre un 26 y un 28% respecto de los niveles de 2005. La cumbre de París pretende cerrar un acuerdo global vinculante que evite que el calentamiento global sobrepase los 2 grados centígrados con respecto a los valores preindustriales, y Estados Unidos busca con sus medidas convertirse en un referente para otros países industrializados y emergentes. Estados Unidos busca llevar la batuta y ser el precursor de un modelo proecologista a través del cual se aplique una reforma a todos los países industrializados en sus industrias, obviamente, una reforma que va que pasa por el tema estructural, el tema de operatividad, para que esa operatividad no vaya en contra del medio ambiente, sino que reduzcan sus niveles de emisión para que se pueda beneficiar al medio ambiente. Por ello, se pretende un acuerdo global que evite que se sobrepase los 2 grados centígrados para que el calentamiento global ya sea incontrolable. Y si no se sobrepasan los grados centígrados será porque todos los países industrializados habrían dejado de emitir gas o en sus centrales termoeléctricas y así evitar el calentamiento global, produciendo el efecto invernadero. Y Estados Unidos, a través de este plan, busca llevar la batuta y la iniciativa en eso. Además de combatir el cambio climático, la administración de Obama argumenta que su nueva norma para reducir la dependencia del carbón repercutirá en facturas eléctricas más bajas para los consumidores en 2030 y en mejoras en la salud pública. Esto se debe a que si se reduce la dependencia del carbón, habrá facturas eléctricas más bajas, y esto es debido a que no se dependerá tanto del carbón y el sistema eléctrico tampoco lo haría. Es decir,
habría facturas eléctricas más bajas porque el sistema eléctrico experimentaría una reforma que haría que se racione la energía eléctrica para también ir en pro de la lucha contra el cambio climático, dejar de depender del carbón que también produce calentamiento global, y al haber facturas eléctricas más bajas el consumo es menor y de esa forma habría mejora en la salud pública porque no habría efectos contraproducentes generados por el calentamiento global y tampoco por lo que puede generar en el ambiente o en el aire tanta emisión del humo del carbón porque se habría reducido la dependencia. Cuando se publicó la regla preliminar el año pasado, tanto la oposición republicana como la Cámara de Comercio norteamericana argumentaron que destruiría puestos de trabajo y costaría miles de millones de dólares a la economía. El problema con esto que acabo de decir es que los republicanos están mirando esto desde el punto de vista del capitalismo radical. Están observándolo desde un punto de vista económico netamente comercial y capitalista porque se enfocan en el mercado laboral o en la afectación que podría haber en el mercado laboral. Por supuesto que sí, porque ya no habría puestos de trabajo para la industria del carbón o se reducirían, se destruirían puestos de trabajo. Por supuesto que pasaría, no hay que caerles a mentiras a nadie y entonces costaría miles de millones de dólares a la economía porque son menos puestos de trabajo que influyen en la productividad y esto influye en el Producto Interno Bruto. Pero se está mirando desde el punto de vista comercial, económico y no desde el punto de vista humano y medioambiental porque al haber salud podrá haber suficiente capital humano como para reestructurar sus puestos de trabajo en un tipo de actividad que no perjudique el calentamiento o que no favorezca el calentamiento global y que haga que la dependencia del carbón no sea tan alta. Por ello los republicanos también tienen cierta oposición, o mejor dicho, mucha oposición para o en contra de este proyecto y miran esto desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista humano y netamente ecológico, que es como se debe ver, a pesar del tinte político que puede tener, o que mejor dicho tiene. Hillary Clinton, la candidata favorita en las elecciones primarias demócratas para las elecciones presidenciales de 2006, expresó ayer su respaldo al plan de Obama, que definió como un significativo paso adelante a la hora de afrontar la amenaza urgente del cambio climático. Es un buen plan y cuando sea presidenta lo defenderé, dijo Clinton en un comunicado y pronosticó que los aspirantes republicanos a la Casa Blanca no ofrecerán una solución creíble. La versión final del plan acelerará la instalación de fuentes de energía renovable sobre la base de proyecciones actualizadas de que la participación de la capacidad instalada de esas energías en 2030 será de 28%, mayor que el 22% estimado en el borrador de junio pasado. Es decir, las fuentes de energía renovable y plantas de energía renovable que se van a instalar son para contribuir en el ciclo medioambiental, haciendo que las energías renovables puedan ser energías más purificadas, energía limpia, con base en proyecciones actualizadas, o actualizadas, mejor dicho, en el sentido de que no van a afectar al medio ambiente porque habrá la tecnología suficiente como para que esa tecnología sea lo suficientemente purificada como para favorecer la meta de reducción en un 32% para el 2030. En noviembre pasado, Obama logró un histórico acuerdo con el presidente chino Xi Jinping sobre la base del cual China se comprometió a comenzar a reducir significativamente las emisiones después de haber alcanzado el pico en 2030. Por su parte, Estados Unidos prometió en ese acuerdo que en 2005 recortaría de un 26 a un 28% sus actuales emisiones. China y Estados Unidos juntos son responsables, escuchen bien, del 45% de todas las emisiones contaminantes del mundo. ¿Por qué? Porque son países muy industrializados. Pero con respecto a China, la cumbre del clima en París no debe enfocarse solamente en el plan de energía limpia de Obama, sino también en hacer que China reduzca emisiones, que las reduzca más de lo que ya las ha reducido. Ahora con esto nos viene a la mente una pregunta: ¿dará resultados el plan contra el cambio climático de Obama? ¿Por qué no decirle lo mismo a China en la conferencia de París en diciembre? ¿Por qué no hacer que China se apegue al plan y que implemente mecanismos para que el plan pueda ser más efectivo, ir instalándose e implementándose más rápidamente y de esa forma hacer que China contribuya también haciendo que reduzca emisiones e invitándola en esta conferencia global del cambio climático en París a que reduzca
más sus emisiones o que siga también el modelo establecido y estipulado en el Plan de Energía Limpia de los Estados Unidos. Las nuevas propuestas de Obama no tendrán un camino fácil debido a las medidas legales que presentarán las grandes empresas y el rechazo de varios gobernadores republicanos. Los gobernadores republicanos están en la matriz o en la línea política del Partido Republicano de oponerse a esta ley por el punto de vista desde el cual ven este plan, que es el punto de vista comercial que puede afectar puestos de trabajo, desde el punto de vista capitalista y netamente económico. Las grandes empresas se van a oponer porque esto obviamente les genera pérdidas, aumenta sus costos de operatividad, sus costos de producción, y esto significaría que tienen que hacer una reforma en su nómina para reestructurar y reembolsar puestos de trabajo, y esto afecta gravemente el organigrama de las empresas porque es una realidad. Pero la idea es rebatir y contraargumentar los argumentos de esas empresas y de los gobernadores republicanos con una propuesta que sea taxativa, una propuesta que vaya desde el punto, que se vea desde el punto de vista ecológico y en beneficio de todos, promoviendo también formas de reestructurar lo que puede llegar a perderse, porque esto francamente genera pérdidas, pero es un riesgo y un sacrificio que vale la pena. Varios gobernadores republicanos han acusado al presidente de querer imponer nuevos gastos federales. Esto quiere decir que acusan a Obama de que estos haga a los estados de los Estados Unidos imponer o experimentar gastos federales por las pérdidas que pueden experimentar debido a la implementación de este plan, y estas pérdidas generan o devienen en gastos de la administración federal de cada uno de los estados, y esto obviamente requiere de un presupuesto mayor que Obama no ha llegado a poner sobre la mesa ni a ofertar. En cualquier caso, Obama no tiene intenciones de renunciar a su plan. Como afirmó con determinación en el video, es hora de que Estados Unidos y el mundo actúen contra los cambios climáticos. En la campaña electoral de 2008, Obama ya se había presentado como un precursor de la lucha contra el cambio climático, pero pronto abandonó aquel propósito. La lucha contra el cambio climático está destinada a ser uno de los legados de su presidencia, que concluirá en enero de 2007. Así señala este artículo del diario La Nación con información de las agencias AP, AFP, EFE y Reuters. Entendiendo todo esto y el contexto en el cual la situación está enmarcada, ¿qué puede llevar a cabo el plan contra el cambio climático de Obama? Pero ¿qué medidas también deberían tomarse en cuenta en la conferencia global sobre el cambio climático en París para implementarlas, por qué no, en el plan de Obama, y que Estados Unidos también lo tome en cuenta? Una buena medida es llevar este plan al comité Open Working Group, que es un comité de la ONU para el desarrollo sostenible, que va en pro de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible después de 2015. Es decir, uno de los temas de esta agenda de desarrollo sostenible es el medio ambiente y el cambio climático. Pero, ¿por qué no complementar esa agenda en pro del medio ambiente para el desarrollo sostenible del medio ambiente del Comité Open Working Group de la ONU, implementando este plan, llevándolo a la sede de la ONU y acordarlo y presentárselo al comité? Otra buena medida es enviar una comisión del Open Working Group para el ambiente a China, y que ésta negocie con el gobierno chino y las empresas gasíferas y emisoras del país para que éstas reduzcan emisiones. También se debe diseñar una ley sin derecho a veto que permita establecer multas a las empresas que sobrepasen el límite de emisión estipulado por el gobierno. Es decir, toda empresa en cada estado que incurra en el exceso o en el sobrepasar el límite de emisión estipulado por el gobierno, de no reducir en un 32% su capacidad de emisión, debe ser multada, y esto debe ser implementado en una ley sin derecho a veto republicano, para posteriormente llevar este proyecto de ley de multar a toda empresa que emita más de lo ordenado por el gobierno, llevar este proyecto de ley a la ONU para crear un tratado internacional que implemente esta ley en los Estados miembros de la ONU, en una asamblea general, pero también en el Consejo Permanente de la ONU, haciendo que todos los países miembros de la ONU, en especial los más industrializados, aprueben este proyecto de ley, para que en un tratado internacional quede vigente una ley en la que
que se puede implementar en todos esos países, que multen a toda empresa que exceda en la emisión o el límite de emisión estipulado por cada uno de los gobiernos acordado en el Tratado Internacional, para ir en pro de la lucha contra el cambio climático. Con esto nos queda una idea muy clara de que la lucha contra el cambio climático tiene que ser el principal tema en la agenda de la ONU, de la agenda del desarrollo sostenible de la ONU para después del 2015, y en la conferencia sobre el cambio climático, que debe tener en cuenta lo propuesto por esta agenda y lo propuesto por Estados Unidos a través de Obama, para integrar el plan de Obama y la agenda de desarrollo sostenible para el medio ambiente de la ONU después del 2015, unirlos con autorización del Comité Open Working Group y actuación del mismo, para posteriormente llegar a la resolución de un tratado internacional que implemente esta ley y que arroje resultados positivos para luchar contra el cambio climático. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.